Bar Cafetería, Amics de Reus, patrocina este programa. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a Le Show, temporada 3. Hoy no tenemos ni uno, ni dos, sino 3 programas especiales dedicados a la figura de Mariano Fortuny. ¿Y sabéis qué? Que cuando se nombra o se escucha el apellido Fortuny, se enciende una luz como esta. No es una, ni dos, son 3 luces, 3 generaciones, que hoy aquí os vamos a contar la historia. Pero yo no, porque yo no sé. Vendrá un amigo mío, que también se llama Cristian, yo Cristian Rubio, él será Cristian Busto, que va a contar la historia de las 3 generaciones de Mariano Fortuny. Así que, dentro cabecera, y empezamos. Bueno, y aquí tenemos a nuestro invitado, que es Cristian Busto. Buenas noches. Mucho gusto, Cristian. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Hoy presentaremos la historia de 3 generaciones que han iluminado la historia del arte, del teatro y de la vida de la sociedad a nivel internacional. Entonces haremos una reflexión de las 3 generaciones que aquí estamos presentando. Pero hoy nos vamos a dedicar a uno, ¿no? A él. Al nieto. Y haremos una referencia de la historia del abuelo y el nieto. Por cierto, tengo que decir que este programa, el segundo, el tercero y los que vengan, está patrocinado por Bar, si me acuerdo, Bar, ¿cómo era? Amics de Reus. Bar Amics de Reus. Y ahora sí, pasamos a él. Arrabal Robuster 36. Pasamos a ti y espero que cuéntanos la historia, porque es esta vela, de verdad, el abuelo, ¿no? Es el abuelo. El abuelo que está chicharreando. Sí, que no quiere que hagamos la entrevista, vamos. Tenemos poca historia del abuelo, pero en sí la historia nos dice que el abuelo era artesano, era escultor, trabajaba en cera y hacía piezas para títeres y marionetas, lo cual lo llevó a hacer una aventura con su nieto Mariano Fortuny Marsal, que había quedado huérfano, y entonces él, con esa ímpetu de abuelo, ve que su nieto tenía que viajar a Barcelona. Perdona, ¿y cómo quedó huérfano? Eso no he alcanzado a saberlo. No se sabe. He rascado y no he encontrado. Las cosas más interesantes no se saben en esta vida. Hay que buscarlas, hay que tirar del hilo. Reus misterioso. Hay que tirar del hilo. Y entonces agarran su bolso, sus piezas de cera, sus marionetas, su tablero, su teatro, y se viajan pueblo por pueblo hasta llegar a Barcelona, reuniendo dinero para poder vivir y hasta llegar allá, a donde tenían pensado ir a estudiar pintura. ¿Y dónde es allá? A Barcelona. Barcelona. Sí. Y entonces, a raíz de esto, el abuelo prepara sus piezas y se largan con su indumentaria y van pueblo por pueblo, montando obras de teatro en mini comité, pequeño comité. ¿En marionetas? Sí, marionetas. Lo cual, para mí pensar, iluminó lo que es la vida de Mariano Fortuny y luego trascendió hasta Mariano Fortuny Marsal y Madrazo. Entonces, al llegar ya de toda esta aventura, Barcelona y así, el abuelo tenía contacto en Barcelona y lo apuntaron a una escuela de
más que apuntar a una escuela, era ayudante de un ceramista que hacían piezas nazarenas, pintura nazarena, y entonces fue creciendo su conocimiento de la pintura, la acuarela, el óleo, la figuración, y luego en un concurso, a través de un concurso, recibe una beca, y a través de esa beca ya se impulsa más su trabajo como pintor. El abuelo, supongo, se habrá venido a Barcelona, pero Mariano Fortuny Marsal iba y venía de Reus a Barcelona. Continuó con su trote de la aventura. Consigue una beca, lo cual le permite ir a Roma a perfeccionar su técnica, y en Roma ya lo cogen por su sabiduría, su conocimiento de la pintura, y lo mandan de cronista a Marruecos, a la guerra de Tetuán. Y en esta guerra de Tetuán ya había sucedido la guerra, pero alcanzó a ver la guerra de Huarrás, y en la guerra de Huarrás tomó apunte, tomó nota de todo su futura pintura, que fue la guerra de Tetuán y la de Huarrás, lo cual iluminó un poco toda esta crónica y dio a conocer lo que sucedía en Marruecos a través de esta beca o la beca que tenía para poder vivir y así ir impulsando su trabajo de pintor. Y así, tirando del hilo, un poco con quizá una mezcla ahora de literatura más actual, a lo mejor, ponerle un poco de mi conocimiento infrarrealista, me gusta la poesía, y entonces el tema es muy poético, muy luminoso, y me hace recordar a poetas, por ejemplo al chileno Roberto Mata, infrarrealista, Roberto Bolaños. ¿Eres poeta? No, me gusta leer poesía. La poesía. Claro. Y ahí las vertientes que a lo mejor podríamos explicar de todo el transcurso de la sociedad dentro del infrarrealismo, que es salirse un poco de la cultura que está más extendida o más encasillada. Y claro, aquí vemos que 3 generaciones impulsan, claro, a la actualidad todavía una historia muy, muy bella, que quizás podemos pensar que está en Reus, Granada, que es donde vive Mariano Fortuny y Marsal, ya que se encanta con la luz de Marruecos. Que es el padre. Ese es el padre. El nieto, el nieto del abuelo aventurero. Y entonces, claro, dentro de toda esta aventura, el abuelo se impulsa, después Mariano Fortuny Marsal se queda encantado con la luminosidad de Marruecos y pinta a través de esa, y se inspira con esa luz del Mediterráneo. Y entonces después no quiere hacer ese intervalo tan rápido y volver a Roma, porque Roma no le gustaba tanto. Granada fue un intervalo bueno porque vivió en Granada, y en Granada pinta, tiene su taller, pinta la zona más morisca, la parte andaluz, la luminosidad de Granada. Entonces para mí habría que unir Reus, Granada, Barcelona, Roma, y finalmente Venecia, que sería en el Palacio de Venecia de Mariano Fortuny y Madrazo, que sería quizá en otro capítulo, que conocí hace una semana ese museo gigante que quizás Mariano Fortuny y Madrazo patentó cerca de 23 inventos. De ahí, para mí pensar, iluminó los teatros que actualmente se usan, la lámpara Fortuny, la cúpula de los teatros. Trabajó también con Wagner. Entonces todo eso da como un impulso a una historia muy muy larga que a lo mejor en este momento no. Pero háblanos más del nieto. ¿Qué sabes más del nieto? Del nieto. Bueno, podemos decir que ¿se fue a Roma? Claro, para mí pensar en Barcelona, después de Barcelona a Roma, y de Roma a Marruecos. Y esa parte de desoccidentalizarse me parece tremenda, porque yo como chileno me desoccidentalicé en Perú o Bolivia, viajando a Perú y Bolivia, ya que Chile es un país muy occidentalizado.
y esa alma occidental que está encasillada en la religión, en las costumbres, y al final una ingeniería ya programada para que seas una oveja o parte del rebaño. Por eso hablo del infrarrealismo, que te salga del rebaño mismamente, ¿no? Ujú. Y entonces Mariano Fortuny yo creo que salió de ese rebaño occidental, de Roma, España y así, en Marruecos. Y Marruecos se desoccidentaliza y queda encantado con las figuras de los personajes, con la vestimenta de los marroquíes, arábica, con los oficios, con los artesanos que habían en Marruecos. Toda esa imagen y esa luz, queda encantado de él. Entonces yo creo que ahí suma todo eso y hace que todas estas tres generaciones sean tan importantes en la actualidad, porque sus pinturas las tenemos en el Museo del Prado, en el Meneac de Barcelona, en Reus ahora hay una exposición, en el Museo Dr. Vilaseca, que es hasta diciembre, una exposición de Mariano Fortuny y Marsal, que es dibujo, acuarela, óleo, la cual hay que ver porque es urgente. Ya lo sabéis, tenéis que ir, ¿eh? Es urgente para mí pensar volver al origen, al oficio, a la pintura, a lo artesanal, porque en esta época quizá actual de la cuarta revolución industrial, que a lo mejor nos acercamos aquí, es urgente para abuelos, nietos, hijos, nietas, nietos, abuelas. Sí, hombre, recordad un poco la historia. Sí. ¿Y hace falta? ¿Y a qué venimos? ¿Qué hace falta? Porque Sí, ¿a qué venimos a esta encarnación, ¿no? a morirnos porque poco se... No, a Visto lo visto. crear, sobre todo a crear, impulsar la creatividad, para mí pensar también como lo fueron ellos, la familia tan creativa, y a través de la necesidad creamos y creemos. Y entonces vamos a servir un vino aquí. Bueno, que eso de que queremos, lo dejamos un poco ahí a la abuelera. Eso. Bueno, salud. Por Mariano Fortuny. Mariano Fortuny. Tres generaciones de luz. Y por La saga las Fortuny. tres generaciones conocidas. Cuando uno pronuncia de el apellido Padre, saga, abuelo sí, y nieto. se enciende Que ya se ha inmediatamente callado. una luz. No una luz cualquiera, sino esa que atraviesa el lienzo, el tejido o el tiempo con una claridad casi espiritual. Los Fortuny fueron, ante todo, una familia que convirtió la belleza en herencia. Tres generaciones unidas por un mismo pulsación estética, el deseo de capturar la luz en todas sus formas. Todo comienza con Mariano Fortuny y Marsal y su abuelo que lo lleva a Barcelona. Nacido en Reus en 1838, su obra respira un orientalismo refinado, una fascinación por la vida, el color y la atmósfera, y en apenas 36 años dejó una huella inmensa. Su hijo Mariano Fortuny Madrazo heredó ese talento pictórico, pero lo expandió más allá del lienzo. Fue diseñador, escenógrafo, creador de tejidos y del mítico Delfos. Ese vestido que aún simboliza la libertad del cuerpo y del arte. En Venecia la pintura se mezcló con la arquitectura, la electricidad y la seda. También lo llamaron el mago de Venecia. Y aún hoy el legado Fortuny sigue vivo. La tercera generación mantiene encendida esa llama, custodiando un patrimonio que ya no pertenece solo a una familia, sino a la historia del arte universal. Los Fortuny nos enseñan que el arte no se hereda solo con la sangre, sino con la mirada, y que cada generación puede volver a descubrir la luz, si aprende a mirarlo como ellos. El origen de Mariano Fortuny Marsal nació en 1838 y falleció en Roma en 1874. Fue uno de los artistas españoles más brillantes del siglo XIX. Huérfano desde niño, se formó en una escuela de Bellas Artes de Barcelona y obtuvo una beca para estudiar en Roma en 1858. Allí desarrolló un estilo de una precisión técnica extraordinaria. Heredó del realismo y del romanticismo, pero con una sensibilidad moderna. Su fascinación por la luz y el color lo llevó a Marruecos como cronista de guerra y más tarde a Granada, donde pintó algunas de sus obras más célebres, la batalla de Tetuán,
el coleccionista de estampas, la vicaría. Fue el pintor cosmopolita, innovador y libre, que abrió las puertas del arte español a la modernidad. Murió prematuramente en Roma a los 36 años, dejando inconclusa una trayectoria que ya había alcanzado renombre europeo. La reinvención de Fortuny y Madrazo. Nacido en 1871 en Granada, falleció en 1949. La continuidad, la tercera generación y el legado vivo. La tercera generación de la familia Fortuny, encabezada por los descendientes y colaboradores que preservaron tanto la fábrica textil de la Huideca, fundada en 1922, como la casa taller veneciana, asumió la misión de custodiar el legado material y espiritual. Tras la muerte de Henriette Negrin en 1965, el palacio fue donado a la ciudad de Venecia. En 1975 se abrió como Museo Fortuny, bajo la administración de Musei, con los métodos originales, combinando tintes naturales, pigmentos y técnica de estampación artesanal que Fortuny y Madrazo había perfeccionado en siglo antes. Así la familia extendida, junto a historiadores, conservadores y artesanos, mantiene viva una tradición que atraviesa tres generaciones, del pintor al inventor y del inventor al legado colectivo. Bueno, y aquí nuestro amigo Cristian Busto ha estado leyendo una parte de historia, ¿no? Sí. De nuestro querido... ¿Cómo era? Mariano Fortuny Marsal. Eso. Que la semana que viene hablaremos de... Mariano Fortuny Madrazo, un poco más a fondo, junto a la historia del museo en Venecia y quizá una parte de Venecia que no está bien conocida. ¿Y nos puedes contar así como pinceladas pequeñitas? ¿La semana que viene? ¿Del Museo de Venecia? Sí. Bueno, he visitado el Museo de Venecia, tentado por todo este mundo Fortuny, que justo estamos aquí en esta casa, donde aún está la habitación de Mariano Fortuny, la habitación que usó de joven hasta los 17 años, y la relación de las tres generaciones, el abuelo, Mariano Fortuny Marsal y Mariano Fortuny Madrazo, en un breve recopilación de historias de artesanos, quizás la época que vivió, que quizás podríamos comentar contemporáneamente también. Estaba el inglés William Morris, que eran contemporáneos pero tenían una visión diferente del arte y de la artesanía, la cual algunos defendían el hecho del trabajo como artesano y la industrialización que se hizo en esa época. Dime una cosa, y todo este interés por el arte, la cultura, sobre todo por este pintor, ¿cómo fue? Bueno, ahí en Chile aprendí de un alfarero, ¿Ah, sí? de un orfebre, y soy aprendiz también de vitralista, estilo Tiffany, y aprendí el oficio primero con un orfebre, desde fundir el metal, estirarlo, trabajar, hacer pendientes, collares, y también con un alfarero íbamos a recoger la arcilla a la montaña y trabajábamos, purificábamos la arcilla y así. Claro, todo eso me llevó a madurar lo que también había estudiado, que era turismo. Estudié turismo, hice estos oficios, y también la decadencia de estos oficios también lo vi con la llegada del plástico, con la llegada de la industria china y todo eso, y entonces fue como un colapso de estos oficios y de estos haceres tan sanos y tan espontáneos y naturales, y siempre me llevó a cuestionar todo lo industrial, todo el mecanicismo y todo. Entonces cada artesano ya te hace alucinar con todo este trabajo, y la industria en realidad ahora la vas estudiando y te das cuenta que esta industria proveniente del petróleo, que justamente en Reus, la primera petroquímica estuvo, o sea, el Petrocat, que está ahora en el río Francolí, estuvo en Reus.
donde están los cines Lauren. Ahí hubo la primera industria petroquímica, la cual se dedicaba, como no habían coches, se dedicaba a medicamentos y a para la iluminaria. Ahí te ves esa industrialización del petróleo, como después de eso se ha metido en la medicina, en el diario vivir de casa. Ya los artesanos ya la artesanía de greda, de arcilla, ya no se hacía de aquella manera porque se vendía plástico. O sea, los chinos, todo lo compras de esa manera industrial, y por eso ya no hay artesanos como lo habían antes. Entonces, claro, todo eso unido te atrae el amor por el arte, por la artesanía, por el oficio. Y ahora ya lo vemos en estos tiempos de industrialización, que se nota aún más. Los niños ya no hacen manualidades, no saben ni ir al huerto, no saben ni sembrar un tomate. La verdad es que no. A lo mejor te hacen estudiar en la universidad 10 años o 12 y luego no hay un conocimiento a fondo de un oficio o de ir al campo a recoger productos naturales. Todo eso te lleva a una Tú tienes revolución. mucho mundo recorrido, ¿no? Por lo que veo. No. No, si sabes tantas cosas. No. Y quizás la literatura ayuda porque en ella se mezcla toda la información que ha ido el paso del tiempo. Por eso te comentaba lo del infrarrealismo, de quizá después del surrealismo, de toda esa revolución. El infrarrealismo, que lo nombra Roberto Mata, un arquitecto chileno. Él dice que él no quería ser arquitecto de edificios, sino que arquitecto de la conciencia. Pero ¿por qué? No me respondió. ¿El por qué este interés por el pintor? Porque está dentro de los maestros de oficio, de la pintura, del diseño. Las tres generaciones han hecho oficios con sus manos y su necesidad, desde el abuelo, hacer la cera, Bueno, estos ruidos que se oye por aquí es que el abuelo está por aquí haciendo de las suyas ya. Está avisando que punto en boca, pero que no. Y entonces, claro, si vemos el tiempo que ha pasado desde el abuelo de Fortuny, que se dedicaba a esto, al Fortuny Marsal y Fortuny Madrazo, vemos que es una generación que se mantuvo con el oficio y fue creciendo en aprender más e innovar y crear un nuevo método, nuevas cosas para nosotros, ¿no? O sea que padre, abuelo y nieto fueron pintores, los tres. No. Creadores. En distintas áreas. El abuelo de la cera, moldeaba cera, esculturas, pequeñas esculturas, y lo que te decía del teatro que hacía tipo marioneta en el camino. El abuelo. El abuelo con Mariano de Reus a Barcelona. Entonces, claro, unen la relación del teatro del abuelo en pequeñas figuras a lo que iluminó Mariano Fortuny Madrazo en los teatros internacionales. Ya tenemos el teatro Fortuny aquí en Plaza Prim, y él estaba encantado con la ópera de Wagner, que en esa época el teatro funcionaba con la luz encendida. Sí. Y nos apagaba la luz y la ópera, los músicos estaban a la vista. Él los puso en otra dimensión también, en esa época se puso, y él creó, que está en el museo de Venecia, está la plataforma que creó para trasladar la luz hacia el fondo y jugar con la luz en el mismo teatro. Entonces, o sea, y lo patentó. Estaba también en el teatro en Venecia, está las lámparas Fortuny, los trajes que crearon, las pinturas, creatividad 100%. Pero tú, aparte de saber sobre la historia, cultura y todo esto, tú eres cocinero, ¿a que sí? Sí. ¿Te gusta cocinar? Camarero, totalmente. Explica a nuestros oyentes el por qué te gusta. ¿A mí? Bueno, cocinar es el oficio que he hecho desde pequeño. De toda la vida. Toda la vida. Mi madre era cocinera, cocinó con las monjas en Chile desde los 9 a los 17 años. Monjas alemanas, españolas, chilenas. Como que te ha recorrido todas las monjas. Sí, mi madre, como mano de monja. Y entonces hay una receta de mi madre que es histórica,
que es el flan de alcachofa, que justo cae en esta época. Y entonces mi madre me contaba la historia de que había una reunión de mujeres en casa donde trabajaba ella de cocinera, en una refinería. Y entonces se juntarían las mujeres de la burguesía chilena o de esa región, y justamente estaba la mujer de Salvador Allende en esa reunión, y ella se recuerda esa receta de el flan de alcachofa. Si yo te pido que me lo hagas para la próxima semana, ¿lo harás? ¿El flan de alcachofa? Sí. Puede ser. Para que lo vean ellos. Vale, lo degustaremos aquí en la barra de los Amics de Reus. Pues nada, hasta hoy ha sido todo. Volvemos, como me dice mi querida Fina, un beso, que está maica. Con esto y un bizcocho hasta... No, las 8 no. Hasta la próxima semana, próximo miércoles, aquí Late Show, con Cristian Rubio y Cristian Busto. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Bar Cafetería, Amics de Reus, ha patrocinado este programa.